Bueno, pues hoy os voy a hablar del espíritu del escorpión, la masacre del genocida de Srebrenica, un cómic editado este año por Panini, por su línea Evolution Comics, con guiones de Fernando Llor y el arte de Pablo Caballo. A poco que investiguéis un poco, seguramente daréis con que yo he trabajado con Fernando y con que investiguéis un poco más, quizá deis con que todavía estoy trabajando con Fernando. Por lo cual, evidentemente, no soy 100% objetivo, pero bueno, ya dije que no era la intención de este canal ser 100% objetivo. Voy a hablar de cómics de amigos míos o de gente con la que trabajo, pero como ya prometí, lo haré siempre que considere que son dignos de recomendar. Y en este caso es que vamos, ya desde que empecé a ver las primeras páginas me enamoré de esta obra. Os voy a poner un poco en antecedentes sobre el tema del que trata el cómic, porque por desgracia, y esta es una de las razones de que exista este cómic, es una historia quizá poco conocida o poco divulgada. Radovan Karadzic, el presidente de la República Serbia de Bosnia de 1992 a 1996, fue el responsable de la masacre de Srebrenica, en la que fueron asesinados unas 8.000 personas de etnia bosnia musulmana, por medio de los llamados escorpiones, de ahí el título, claro, que estaban a su cargo. Un grupo paramilitar, además de unidades del VRS. Y quizá con cierta permisividad por parte de los cascos azules de la ONU. Siempre con la excusa de neutralizar a posibles elementos de Al Qaeda que pudieran cobijarse entre esos musulmanes, lo cual recuerda un poco quizá a la excusa empleada actualmente por gran parte sobre todo de la extrema derecha, para negarle el asilo a los refugiados sirios. Bueno, antes era Al Qaeda, ahora es ISIS y bueno, siempre está esa excusa para la xenofobia. Desde julio del 96, tanto él como los comandos de los escorpiones que dirigía estaban en busca y captura por parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el FBI, que llegó a ofrecer 5 millones de dólares a quien lo capturase. Nadie podría haberse imaginado que Karadzic se escondía a plena vista como un mediático gurú de las energías en Belgrado. Bien, la trama nos cuenta la historia de Yasmina, una joven aparentemente incapaz de concebir, que se apunta a las terapias alternativas de Karadzic, quien opera bajo el nombre de Dragan Davic, con la esperanza de superar su problema de infertilidad. Cada vez irá confiando más en este personaje y en sus capacidades, bien reales o bien sugestionadas. Y tanto Fernando como Pablo nos irán haciendo creer que realmente los seguidores de este personaje pudieran tener esa fascinación por él. Bueno, ya digo que este cómic es una amalgama perfecta, es uno de esos pequeños milagros que suceden a veces en el mundo de las artes, en las que, bueno, como en este caso, un guión ha dado con un estilo gráfico totalmente adecuado a sus necesidades y el uno potencia al otro. El guión tan crudo y tan lleno de flashback y de intensidad dramática y con distintos niveles de sensaciones, pasamos de la más pura alegría al horror más indescriptible de una página a otra. Una vez que leamos este cómic no podremos imaginárnoslo con otro estilo. Yo ya declaro que, bueno, lo he dicho muchas veces, el apartado gráfico de Pablo me vuela la cabeza, me tiene fascinado, pues sería incapaz de siquiera de acercarme a una técnica como esta tan compleja. Y yo creo que en este cómic, más que hablaros de la historia, que os hablaré un poco,
Básicamente lo que me llama, lo que me pide el cuerpo es analizar páginas, viñetas, metáforas visuales que las tiene a porrillo y vamos a empezar. Aquí te cuenta un poco la historia de este criminal de guerra. Bien, no sé si esto es una ida de cabeza ya mía, si es presuponer demasiado, si es meterme demasiado en el análisis y si estaré acertado o totalmente equivocado. Ya me lo dirán los autores, supongo. Bien, aquí vemos una forma que se va viendo cada vez más clara y que no es otra cosa que un mapa de Belgrado, ¿vale? Bien, ¿soy yo o esto parece un hígado? Yo me lanzaría a la piscina y diría que esto representa un hígado. Os digo por qué. Estamos hablando de un personaje que se dedica a la medicina alternativa, a canalizar energías y curar ciertas dolencias y problemas, entre los cuales muchos son problemas internos como enfermedades incluso, o en este caso, en el caso de nuestra protagonista, que intentará curarle de la infertilidad, digamos. Por otra parte, también me sugiere, y esto ya supongo que es una ida de olla brutal, que es una forma de representar que el cómic nace de las entrañas, de lo más profundo, de lo más interno, y de ahí se va destapando todo. Bueno, yo creo que como he dicho, el estilo gráfico es totalmente idóneo para la historia que se cuenta. Bueno, aquí Pablo Caballo hace una amalgama de estilos que pueden recordar a Alberto Breccia, a Sienkiewicz. O a mí, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Eddie Campbell. Y es que ayer, releyéndolo, llegué a la conclusión de que, bueno, bueno, siempre para mí, ¿no? Claro. Si un cómic tiene que ser considerado el From Hell español, para mí es este. Tanto en el aspecto gráfico como en los temas que trata, la intensidad, esa mezcla también entre erotismo o incluso falso erotismo y el genocidio, y ese estilo sucio y descarnado, yo creo que le acerca mucho al... La metáfora que más vemos repetida a lo largo de todo el cómic es la figura del yin yang. Es un símbolo que lleva el propio Dragan Davic o Karadzic, según queramos llamarlo, que no es baladí, evidentemente. Estamos hablando de un personaje que, siendo uno de los mayores criminales de guerra de la historia, de los mayores genocidas de la historia, se oculta bajo una fachada de bondad, de ayuda a los demás y de entrega, casi de divinidad por parte de los que le siguen. Incluso, de hecho, yo creo que es bastante evidente que esta luna que abre, bueno, no sé si es una luna o es es el planeta Tierra, ¿no? Supongo, es que no sabría decirlo. En definitiva, yo aquí veo perfectamente definido un yin-yang. Creo que ya nos van poniendo sobre aviso sobre lo que nos vamos a encontrar. Coincido con la reseña de Roberto Corroto en su blog, El Sanderín del Cómic, en la que dice que esta primera aparición en la que vemos por primera vez a Dragan Davic, es decir, a Karadzic, el genocida, en la piel de ese alter ego que es Dragan Davic, es quizá una representación muy mesiánica con el haz de luz detrás, la postura. Es además mesiánica y tétrica al mismo tiempo. De nuevo genera esa dualidad, ese yin-yang. Incluso en el sentido de mesiánico aún yo afilaría más y diría que es que hasta que tiene las manos en una posición muy a lo Cristo Pantocrato, por lo menos, es como en señal de bendición. Fernando y Pablo hacen, como digo, un tándem perfecto, porque además me da la sensación de que el guión, a nivel de diálogo, de lo que sale a la superficie, está dirigido a los personajes de dentro de las páginas. Ellos solo perciben las palabras bonitas y la esperanza que él transmite, con sus actos y
y con su forma de hablar y su discurso. Sin embargo, mientras Pablo se encarga de hablarnos a nosotros con una serie de rostros diabólicos y primeros planos, planos detalle, por ejemplo, esta sonrisa aquí muy tétrica, muy malévola, muy asquerosa, vamos. Un ojo por aquí esta cara no te transmite ninguna confianza, sin embargo, el personaje, Yasmina, tiene toda la confianza del mundo en ese personaje. Porque, a mi entender, lo que a los personajes de dentro del cómic les llega son los diálogos de Fernando, mientras que a nosotros, al lector, se nos da esa información escondida de la doble identidad oculta de David con esos primeros planos, con esas viñetas que Pablo nos suelta. Es decir, según lo veo yo, Fernando se encarga de mostrar a los personajes del cómic al personaje de David, mientras que Pablo nos enseña a los lectores el personaje real que hay detrás, que es Kaladesh. El espíritu del escorpión nos muestra dos tramas entrecruzadas, la de Yasmina y David en Belgrado en 2008 y la historia a modo de flashbacks de la masacre de 1995. Y Pablo logra que te provoque inquietud, incomodidad, repulsión, desasosiego, no sé, y horror, tanto las escenas de masacre por parte del comando de los escorpiones, como las escenas de las terapias a menudo sexuales de David. Aquí estamos viendo flashbacks de 1995, de cuando sucede la masacre. Esta página es una de las muchas maravillas que tiene este cómic. Una cosa que me parece muy... Hostia, esto no lo había visto, joder. Buah, esto no. Es que conforme lo relees vas descubriendo cosas, porque el estilo de Pablo pues es así, es muy sucio y cuesta percibirlo todo a la primera. Aquí vemos un soldado en un montículo, y este montículo se convierte en un puño cuya mano se abre y tiene manchas de sangre. O sea, todavía no lo había visto. Conforme lo veo, lo releo, voy descubriendo cosas. Una cosa que me parece interesante remarcar es que para mí el aspecto gráfico de Pablo en este cómic es como realmente como un poema críptico. No hace falta... Lo importante no es que tú pilles todas las viñetas, que pilles todas las frases del poema, que pilles todas las metáforas. Lo importante es lo que al final te acaba transmitiendo. Tú aquí, por ejemplo, puede que no veas lo que pasa, pero entiendes el concepto general y el desasosiego y el horror. Aquí hay esto es quizás una chorrada, pero bueno, me ha gustado mucho como esta viñeta en la que amigos bueno, el novio de Yasmina le cuenta a una amiga que, bueno, Yasmina está yendo a un tío de esos con poderes en las manos, y no sé, me gusta mucho cómo representa esa especie de burla hacia los supuestos poderes de David, que en realidad no eran poderes y él mismo lo reconocía. Además me recuerda un poco el sentido arácnido de Spider-Man. Vale, aquí hay como 3 o 4 páginas que son una completa maravilla. Estas de un acto al que acude, creo que es un acto al que acude David como invitado. Es que es brutal. Es que el tío estaba oculto supuestamente porque era un criminal de guerra, pero se había creado ese personaje ficticio, ese gurú de la New Age, mediático. Es que era mediático, es que tenía muchos seguidores y iba a charlas con mucha gente, y nadie se daba cuenta de quién había debajo de esa frondosa barba. Bueno, esto es
pues, un cántico una especie de acto al que acude David. No sé, estas páginas me parecen. Aquí es una tontería también, pero bueno, a nivel gráfico y narrativo me parece brutal como Pablo, para no tener que delimitar la viñeta y que al poner un fondo blanco y el mismo personaje moviéndose, no parezcan varios personajes moviéndose en un solo fondo, te pone una simple horizontal aquí que te delimita perfectamente el espacio de cada viñeta y que además aquí para el guión le viene perfecto. Ya os enteraréis cuando lo leáis. Bueno, lo voy a analizar bastante, es que ya digo, está cargado de metáforas visuales y merece la pena comentarlas. Bueno, aquí seguimos con cómo evoluciona la trama de la masacre. Una cosa que hace mucho Pablo y que no lo hace solo en la parte de la masacre, sino con más intensidad en la parte de la trama de Yasmina, en la actualidad, es que coge a David y, como decía antes, a nosotros nos lo muestra como lo que realmente es, como un monstruo oculto bajo una fachada. Pero es que va pasando a lo mejor de una viñeta en la que está con un rostro perfectamente apacible y en el siguiente tiene una cara de depravado, de monstruo salido del infierno y el resto de los personajes no parece no darse cuenta, ¿no? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aquí está bien y aquí vuelve a ser un monstruo del infierno. Es como su rostro fuera fluctuando, como si no pudiera contener toda la maldad dentro de esa fachada de bueno. Esta viñeta me parece directamente para enmarcarla, yo me la haría en formato gigante. Bueno, una de las cosas que me marcó la primera vez que lo leí fue estas 3 páginas. No sé cómo aquí simplemente con la silueta tú ves perfectamente unas bolas chinas y un consolador sin necesidad de entrar en más detalle. Pero es que aquí vemos cómo David tira de las bolas chinas, pero es que la siguiente página abre con la visión de unos prismáticos y a mí me parece un salto totalmente pretendido, un nexo visual fantástico. Aquí las 2 esferas de las bolas chinas pasan a las 2 esferas, las 2 circunferencias de los prismáticos. Me parece una metáfora brutal que une las 2 historias, los dos mundos de Karadzic. Bueno, esta viñeta me parece genial. Aquí los 2 rombos con el novio preparado, el novio de Yasmina preparado para una sesión subida de tono y usar ahí los 2 rombos y además el personaje como lanzándose a la cama, entiendo yo, y la situación me parece, bueno, que espero que haya sido aposta porque si no sería muy inconveniente. El cómic juega además con mantenernos entre dos campos muy contradictorios y lo cual genera una incomodidad adicional que es tenernos entre el erotismo y el genocidio y la tortura. Bueno, os voy a desvelar, para mí la mayor riqueza visual de este cómic es esto. Cómo nos presenta aquí un fresco de unos ángeles, aquí, bueno, de personajes bíblicos, digamos, con esta aureola alrededor de la cabeza, este destello y tal. Y acto seguido vemos otros personajes con una aureola alrededor de la cabeza, que no es otra cosa que la mirilla de un francotirador. Además aquí vemos el destello de esta estrella fugaz, o no se percibe perfectamente exactamente lo que es, pero bueno, puede ser un disparo. Juega mucho a ese tipo de metáforas. Esta página es oro puro,
como las botas militares, la marcha militar vista desde el suelo, todo muy repetitivo, evidentemente siempre es la misma viñeta repetida, lo cual le da ese cariz de robot al soldado. Estas páginas son una maravilla compositiva. Además, aquí vemos, por ejemplo, esta cruz y esta otra cruz de luz y esta otra. Cómo mantiene ciertos elementos para que compositivamente cuadren. El guiño a Goya, a los fusilamientos de 2 de mayo. Esto es que son. Estas escenas de la masacre son tremendas. Al parecer, Dragan Davids tenía un poder magnético de atracción y persuasión que incluso cuando se supo quién era realmente y las cosas que había hecho, muchos siguieron poniéndose en contacto con eso, oponiéndose, o sea, negándose a creer que realmente hubiera hecho eso. Incluso en los casos en que aún así se lo hubieran creído, les daba igual, seguían teniendo esa fe quizá irracional, quizá emocional hacia ese personaje y seguían poniéndose en contacto con él para seguir con los tratamientos, con las terapias que tenían empezadas. Y aquí me parece que Pablo lo representa, bueno, no sé dónde acaba el trabajo de Fernando y dónde empieza el de Pablo, o si es una sinergia entre ambos. Pero aquí me parece que define muy bien gráficamente cómo al final todos los que están alrededor de David acaban cayendo en su red y cayendo en una especie de locura colectiva, como contagiándose de él, ¿no? Esta forma de representar a Yasmina, que hasta ahora había sido un personaje quizá débil emocionalmente, pero hasta cierto punto cuerdo, y al que Pablo no le impregnaba ningún tipo de cariz caricaturesco o deformado, como sí que ha hecho en otros personajes, no solo en Karadzic, sino que hasta ahora la mantenía como si fuera un único punto de cordura y realidad, hasta este punto en el que parece que explota en una locura irremediable. Es el momento en el que su fe por David llega al punto culmen, al máximo exponente, y pareciera que nada pudiera romperla o jugar en su contra. No sabía si hacer este spoiler, pero como he visto que el propio Fernando lo ha ido diciendo en las entrevistas y todo eso, y además es una historia real, bueno, que siempre es más fácil que la gente sepa el final. Bueno, creo que ya también lo he dicho antes. Al final David es descubierto como lo que realmente es, como Karadzic, y es detenido y bueno, como he dicho, sí, hay gente que aún estando él en la cárcel, se pone en contacto con él para seguir sus terapias. No obstante, aquí nos plantean esa dicotomía precisamente en el papel de Yasmina, que de repente se le cae todo su mundo encima al descubrir quién es realmente David y que es realmente un genocida, un criminal de guerra. Y ahí juegan mucho a la ambigüedad, creo, no sé si lo hacen aposta, pero me gusta mucho esa ambigüedad de que no sabes si el personaje está vomitando porque al final esté embarazada o no, o por el asco de haberse enterado de quién es realmente el personaje que le ha estado haciendo terapias muy sexuales, muy íntimas, hasta hacía bien poco. Hay una cosa que no sé si es fortuita, si está hecha aposta, si es una casualidad, pero Pablo utiliza el mismo recurso para mostrar una pistola dentro de un bolsillo que para mostrar los dedos de David o Karadzic dentro de Yasmina. Es una metáfora, quiere decir que las manos de David son un arma asesina, quiere unirnos
estas dos viñetas, no lo sé. La verdad es que no he hablado con él de ese aspecto. En cualquier caso, me parece acertadísima. Ya digo, puede que muchas de las metáforas o algunas de las metáforas que yo he querido percibir no sean tales o simplemente me las he inventado, pero me parece que esa es una de las riquezas de este cómic, que es tan visual y tan poético y tan metafórico que deja mucho a la imaginación y que es una de esas obras en las que es el propio lector, el propio receptor, el que tiene que completar el mensaje o la obra. Es quizá como una peli de David Lynch. Te pone una cantidad de metáforas pretendidas o no, o con significado o no, y es que al final es el espectador y quien recibe la información y la completa en su cabeza y le da su racionalización o su idealización, quien tiene que completar realmente esa obra. Al final terminamos igual que hemos empezado, pero yendo a un fundido a negro, con ese hígado. Es como que, repito, para mí es como que sale de las tripas y es una historia cruda, porque no tiene otro nombre, creo yo. Cruda, que sale de las tripas y vuelve a ellas. Como último punto, yo esto no había terminado de identificar qué era, y gracias a Roberto Corroto en su reseña del Sanderín del cómic he podido darle una posible y muy seguramente acertada explicación. Aquí te ponen lo que él dice y supongo que será así. Las víctimas, fotos de las víctimas de la masacre, lo cual me parece un acierto y un homenaje genial. Este cómic es una obra maestra. Yo se lo he estado diciendo a Fernando desde el principio, porque por las redes sociales han ido compartiendo el proceso del cómic conforme lo iban haciendo, y se lo he dicho desde el principio. Este cómic me parece un cómic que va a dar mucho de qué hablar, y que no va a pasar desapercibido, desde luego. Solo cuesta 18 euros. Tiene 200 y pico páginas, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, 200 y pico páginas, muy trabajadas, con mucha amiga. El aspecto gráfico es una pasada. Incluso la portada también he visto por las redes cómo han ido. Bueno, Pablo es muy perfeccionista hasta el extremo, y yo no sé cuantísimas pruebas de la misma portada ha hecho, del mismo dibujo, con una trama de un color rojo, con una trama de otro color, con la letra de un color y luego la otra letra. O sea, un cambio aquí, una pijotada aquí, otra pijotada allá. Merece la pena, tanto por conocer algo más de nuestra historia reciente, que deberíamos conocer y no conocemos, como por el apartado gráfico y el guión tan desgarrador y tan profundo que nos presenta Fernando, y cómo nos va mezclando las dos historias. Quiero terminar con una respuesta de una entrevista que le hicieron al cantautor Paco Ibáñez. Él decía, estamos otra vez donde estábamos. Lo vi cuando lo de Srebrenica. 8.000 tipos fusilados, y al día siguiente todo el mundo viendo a Indurain subiendo el Tourmalet. De ahí me viene ese odio al deporte, o a la manera en que lo utilizan. Ahora con Siria es lo mismo. Yo ahora iré a cantar apuntando a lo urgente, para que la gente tome conciencia. Creo que en realidad este cómic es para eso, para que no miremos a otro lado y recuperemos nuestra historia reciente y no volvamos a repetir los mismos errores. Y sobre todo, no usemos excusas como la que detonó toda esta masacre para repetirlo de otra forma, digamos, para impedir el refugio y el asilo a gente que huye de una guerra por el miedo de lo que pueda venirnos dentro. El espíritu del escorpión es un cómic que debéis tener ya, y del que, como he dicho, se hablará mucho, estoy seguro, y os vais a arrepentir de no tener vuestra primera edición
y sobre todo no simplemente leerlo, sino por supuesto, hay cómics que son más propensos para ello que otros y este es uno de ellos, experimentarlo.